Mi reto en la escuela es hablarles de Cristo a los maestros, pues a que no crean en Él. En la carrera en la que yo estoy, las personas no suelen darse el tiempo para conocer a quienes les rodean. Tener pensamientos egoístas o creer tener mayor conocimiento académico o religioso que nuestros compañeros. Escuchar antes de hablar de Jesús con mis compañeros y crear una amistad sincera aunque ellos no quieran escuchar de Jesús. Creo que el principal reto es la diferencia de filosofías e ideologías. Mi reto es abrirme a las personas y compartir mis ideas. El reto en mi universidad es escuchar a mis compañeros, escuchar de los diferentes contextos de los que vienen y así amarlos. Teniendo prejuicios de la gente sin antes conocerla. Mi reto es ser genuina por tener miedo a que los demás me juzguen. El reto en mi universidad es la falta de disposición de los estudiantes a escuchar a los demás. Mi reto es cuando mis amigos me dicen que me apoyan, pero no me acompañan a los estudios bíblicos. El que no tienen respeto alguno a los alumnos que sí quieren aprender y ponen atención en clase, así como los maestros que están enseñando. Uno de los desafíos en la universidad es poder dedicar tiempo a nuestros compañeros para saber sus historias, las dificultades con las que cargan y también para poder conocer las maneras en las que Dios ha estado hablándoles y poder unirnos a eso. Yo demuestro mi amor hacia mis compañeros, estando con ellos y escuchándolos, ya sea en sus momentos felices como en sus momentos amargos. Respetando la diversidad de pensamientos de mis compañeros. Yo demuestro el amor en mi universidad, platicando con mis compañeros, interesándome en ellos y escuchando sus inquietudes. Preocupándome por ellos, sintiendo empatía por sus problemas y aceptándolos como son. Ayudo a mis compañeros de nuevo ingreso dándoles consejos y apoyándolos con los temas. Les muestro mi amor ayudándolos con tareas, con planos, con maquetas o algo que necesiten. Los amamos al querer que conozcan a Cristo y tengan una relación con Él. Mostrando respeto a mis compañeros, orando por ellos y mostrando mi disposición para lo que ellos necesiten. Muestro mi amor saludando a los guardias, intendentes, maestros y conocidos. Estando siempre dispuesta a escuchar y a mostrar una amistad sincera. Yo demuestro mi amor a mis compañeros cuando en exámenes difíciles me desvelo estudiando con ellos. Yo demuestro mi amor teniendo pláticas significativas con niños de primaria y secundaria, en donde hago prácticas en la Secretaría de Educación, compartiendo tiempo con mis compañeros y demostrando empatía. Les pido que oren por mí para que pueda ver a las personas como las de Jesús y no como las veo yo, con malas actitudes ni prejuicios. Mi petición de oración es que Dios toque los corazones de más personas para que vengan a los estudios. Oren por favor para que mis compañeros moderadores y yo podamos ver a nuestros compañeros estudiantes como Jesús los ve a pesar de las diferencias en cuanto a creencias e ideologías. Mi motivo de oración es que yo pueda ser más paciente y mostrar un amor genuino con mis compañeras, que ellas puedan saber que yo soy también una amiga y no solo una compañera. Que el Señor nos enseñe a amar y a servir como Jesús lo hacía, que puedan hacer nuevas amistades entre los estudiantes y que Dios nos dé gracia en medio de la universidad. Me gustaría que oraran para que nuestro grupo de estudio bíblico fuera también un lugar de convivencia y de amistad. Mi petición de oración es que Dios nos abra puertas y oportunidades para predicar el Evangelio a los estudiantes aquí en la universidad. Quisiera que oraran para que yo pudiera involucrarme más con mis compañeros no cristianos y buscar tener amistades sinceras con ellos. Mi petición de oración es tener la sensibilidad ante la necesidad de mis compañeros. Mi petición de oración es que Dios me dé paciencia para tratar a las personas que piensan diferente a mí. Mi petición es que se abran más células en la universidad y que los estudiantes apoyen a los que están solos. Les pido de sus oraciones por los líderes estudiantiles para que podamos resolver nuestras diferencias y seamos un grupo más unido. Mi petición es que Dios ponga en nuestros corazones animar a nuestros compañeros que están iniciando sus estudios bíblicos y acompañarlos. Haya la célula y además que haya más moderadores para que nos acompañen y así también pueda haber nuevos líderes que se animen a abrir una nueva célula, ya que hoy en día y actualmente soy la única que cuenta con una célula dentro de ese campus. Mi motivo de oración es por las preparatorias para que invitemos a más gente y que vayan a las células.